Si hace memoria, hace no mucho tiempo, era realmente todo un trámite. Creo que ayornarse es lo mejor que le pudo haber pasado a esto que siempre ha sido problemático y que ha tenido incluso gente que abandonó después de tanta espera. Pero creo que hemos sido testigos los últimos tiempos, sobre todo con algunos que han tenido una repercusión mediática muy importante, de cómo se ha avanzado con esto de la adopción y que además de ahora la adopción casi que no nos referimos solamente a un recién nacido o a un chiquito de pocos meses. Es el ministro que coordina todo el fuero de familia, niñez y adolescencia, es ministro superior del Supremo Tribunal de Justicia y muchos agradecemos la presencia aquí del doctor Alejandro Chaín, a quien agradecemos estos minutos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, buenos días a vos y a tu audiencia. Me llama la atención primero, además que rápido se ha incorporado, seguramente por el tema de las redes, a que uno pueda primero meterse en la historia del que está hablando, porque son chicos, y cómo rápidamente uno ve finales felices. Creo que ha sido, me parece, la mejor decisión esto de sumar todo lo que sea audiovisual a la hora de contar una historia de alguien que espera ser adoptado y que con todo lo que representa hoy, tiene hasta aquí, me parece, un buen balance, ¿o no? Sí. No habrá sido fácil tampoco. Sí. Y tampoco hay que conformarse con los casos que culminan exitosamente, claro, con final feliz, esa es la idea. Porque la problemática se mantiene y la gestión está en progreso para ir mejorando y perfeccionando. Pero retomando lo que vos decías, lo que hay que destacar es que las adopciones, porque te estás refiriendo concretamente a las conocidas, ¿verdad?, a las que han tenido cierta cobertura mediática y difusión, una importante difusión, sí, sí. En gran medida el resultado obedece a la interacción, a la cooperación de esfuerzos, a la construcción de un diálogo colaborativo que excede y comprende, lógicamente, al lenguaje solamente jurídico y legal que en esta cuestión de niñez y adolescencia no tiene ni mínimamente las respuestas totales. Acá hubo, como vos decías, una interacción, cooperación de varias áreas del Poder Judicial que en cierta medida pueden ser consideradas como interdisciplinarias. Es decir, el área de los que tuvieron en sus manos tanto la creación como la edición y la amplificación de la situación de estos niños, niñas y adolescentes que están a la espera de concretar un derecho que es esencial y humano y que en definitiva es el derecho del que depende su felicidad, que es el derecho a una familia. Claro. Ese es el modelo que se modificó porque en la antigüedad o tradicionalmente la adopción era vista desde una visión adultocéntrica, es decir, el derecho de los adultos, generalmente, generalmente además parejas heterosexuales, convencionales, que de alguna manera, por diversos motivos, necesitaban completar su familia con la llegada de un hijo. No había posibilidad del hijo biológico, o casos más, digamos, puntuales, perdían un hijo, o incluso, querían tener hijos adoptivos. Entonces, era un derecho o una expectativa del mundo adulto. Y por supuesto que también se consideraba al niño o niña o adolescente adoptado. Hoy ese modelo se modificó
fundamentalmente a partir de toda una corriente que comienza con la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en 1989 y la doctrina en progreso que fue acompañando este cambio de mirada, cambio de modelo, o como se dice en un concepto remanido, cambio de paradigma. Es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser criados, cuidados y protegidos y poder ser felices en un ámbito familiar. Pero me parece, ¿cuánto camino se acortó cuando se toma esa decisión de contar una historia? A ver, el más mediático fue el caso de José María Muscari, que cuenta que estando fuera del país se encuentra con ese video y por supuesto toda su intención se traduce en llegar hasta esa posibilidad. La de los chiquitos hermanos que terminan también siendo adoptados. Y uno entiende cuánto de importancia hay en ese atajo que se toma al tomar la decisión, protegerlo al chico, pero a su vez salir de los caminos que son inevitables, pero que eran burocráticos, doctor. O sea, que creo que acorta y mucho. En efecto, por eso hablaba de un trabajo que además es un trabajo que continúa y no nos conformamos con estos resultados puntuales, sino que la idea es seguir orientados en esa actitud y asumir como una política del Poder Judicial de la provincia de Corrientes para garantizar y restituir el derecho de todo niño, niña o adolescente en nuestra provincia a integrar una familia. Ese es un derecho humano, un derecho convencionalmente reconocido y que el Poder Judicial, vuelvo a insistir, asumió y tiene un compromiso ético de restituir los derechos en los casos en que el mismo fue de alguna manera vulnerado. Por circunstancias que son además múltiples y a veces variadas. Pero vuelvo a insistir, el mérito del abordaje o el enfoque profesional es el mérito en este caso de nuestras profesionales del área de prensa y difusión. ¿Costó mucho la decisión? ¿Se discutió mucho? Bueno, en este caso si vamos a hablar del área de prensa, es como decir, Scaloni es un gran técnico, pero con Messi todo al comienzo. y el Dream Team Claro. que tenía en cancha no dependía en gran medida del gran técnico. El técnico tenía que acompañar al equipo. Aparte, yo lo discutí mucho al comienzo. El técnico solamente, es decir, no tenía que... Lo que el técnico no debe hacer en ese caso, aún con el seleccionado, el mejor del mundo que tenemos, bien argentino lo mío, pero claro, lo único que puede hacer es sacarle a los 10 minutos del segundo tiempo a Messi y mandarle a De Paul a jugar a la defensiva. Es decir, no había forma de no lograr un resultado Claro. con ese equipo. Pero, y es un dato no menor, había también una tradición muy corporativa y los jueces fundamentalmente y juezas, los magistrados y magistradas, es como que se apropiaban del caso y decidían casi sin, no digo valorar, pero sin dar al diálogo inter y multidisciplinario su justo lugar. Eso entiendo que también es un avance y un progreso. En general, en la justicia estamos presenciando ese cambio, que el juez se coloca con toda la información del caso y genera un diálogo y permite que las disciplinas, en este caso, fue permeable a lo que le ofrecían para concretar el derecho, en este caso, del niño. Pero bienvenido sea, doctor. En efecto. Los más grandes nos acordamos de lo que significaba en otros tiempos. Todo lo vinculado a la adopción tenía siempre por allí prácticamente vinculaciones a nivel periodístico, ¿no?
tráfico de niños, venta de bebés. Creo que esto destierra todo eso, o sea, deja por afuera todo esto. Claro, tampoco son objetivos, pero la meta Es otra. en efecto, la meta todavía es la que nos alumbra, la que nos indica el rumbo. Y hay que continuar. Esto es un buen comienzo, es una concreción, y lo que hay que valorar es eso, que tenemos los equipos de profesionales que además están comprometidos y los jueces que permean Claro, claro. el diálogo colaborativo. Hay que aprender. En realidad nosotros comenzamos ya en el Poder Judicial creando, que todavía sigue el foro en el WhatsApp, pero una de las primeras medidas que tomamos cuando comenzó a implementarse la reforma del nuevo Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, yo le dije, bueno, nosotros acá necesitamos crear una cúpula interpoderes, porque el Poder Judicial solo no va a tener concreciones sostenidas en el tiempo, tampoco el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de manera aislada. Tenemos que generar ámbitos, espacios, donde prime el diálogo colaborativo, porque las miradas múltiples siempre enriquecen las decisiones a tomar, y nosotros somos fundamentalmente decisores, pero cuanto más información tenga a mano el juez, cuanto mejor sea esa información y esos recursos, seguramente la decisión va a ser también mejorada. Interesante el desafío profesional, ¿o no, ministro? Porque, a ver, creo que acá hace que las instituciones que tienen chicos, ustedes, cada uno de los sectores, trabajen más codo a codo, pero más con información. Efectivamente. Además, esa es otra cuestión, y tiene que ver con la situación de muchos niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados. ¿Muchos, doctor? Sí, sí, hay en un número importante. Y un niño que no está en un ámbito familiar es un niño vulnerable, pero además es un niño, una niña, un adolescente al que el Estado y la sociedad le deben derechos. Hay que restituir derechos. Eso es lo que nos va a colocar en un ámbito de Estado de justicia, porque nosotros ya transitamos el desafío de vivir en un Estado democrático y constitucional de derecho. Eso hoy no se discute seriamente ya. Es decir, el que discute eso prácticamente se pone al borde de la ley. Ahora, el Estado de justicia es otra instancia. Y por eso digo, es una meta, una aspiración, que como sociedad yo no tengo la menor duda de que en algún momento se va a concretar el Estado de justicia. Es decir, un Estado donde reine no solamente el derecho declarado, el derecho vigente y declamado, sino el derecho que se concrete. Lindo desafío, ¿o no? Lindo desafío, porque creo que, como bien decía, si recién esto comenzamos y tenemos estos resultados, está bueno ver para más adelante, ¿no? Gracias por la visita, ministro. Creo que abre esto todavía para que la gente entienda también, porque estas son cosas que no se veían antes. Y cuando uno ve, sobre todo a nivel audiovisual, en las redes, todas estas historias que se van conociendo y que en algunos casos además tienen buenos finales, que también ahí va cambiando la cosa, y que ya no es solamente algo enclaustrado, ¿no? Y un dato interesante, se hace con recursos óptimos y eficientes. Esto también es una prueba de que no hay necesidad de generar grandes estructuras, pero se necesitan las estructuras estatales, mínimas, pero que sean eficientes y óptimas. Claro. En eso hay que
Tenemos que repensar, resignificar qué Estado queremos, pero no suprimir al Estado a priori. Es necesario el Poder Judicial, es necesaria la Administración de Justicia. Acá es vital la pero presencia del Estado. Bien administrada, porque, vuelvo a insistir, son recursos muy bien aplicados, mínimos. Y porque son chicos, doctor. Efectivamente. Y un poquito con esto quiero cerrar, además de agradecer, y bueno, agradecer al equipo esta oportunidad, ¿verdad?, de transmitir a la sociedad estas noticias. Y es que Corrientes, en virtud de una ley provincial, que fue iniciativa del doctor Carlos Rubín Hijo, desde el año 2013 integra el DNRUA, que es la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes, que es una dirección nacional, precisamente por lo que vos decías, porque lamentablemente nuestra provincia, hace algunos años, era noticia Siempre. porque de Corrientes se llevaban niños de manera ilegal. Tal cual. Tráfico de niños, como vos bien lo describiste, niños. Entonces, esta iniciativa legislativa que tuvo sanción en el Parlamento correntino, creó el DNRUA Corrientes, que depende, por decisión legal del legislador, del Poder Judicial. Y bueno, venimos acompañando esta integración en red, y esto es muy importante, porque un niño que pueda ser adoptado, niño, adolescente, que pueda ser adoptado en Corrientes, va en consulta a todos los registros del país. Todas las provincias están adheridas al sistema único. Y eso le da transparencia y oportunidad. No digo que vamos a obtener la totalidad de niños que estén esperando una familia, vincularlos a todos. Pero así es más fácil. Pero un caso, 2 casos, 3 casos, vamos a avanzar en ese sentido, y bueno, estamos dispuestos, y la verdad es que las áreas están acompañando con mucho entusiasmo, y eso habla a las claras de que son muy profesionales, y sobre todo hay mucho compromiso humano y ético. Y eso yo agradezco. De parte en general también de todos los operadores judiciales, por supuesto. Gracias por la visita. Muy bueno. El ministro del Superior Tribunal de Justicia, alguna vez teníamos que hablar de todo esto, porque me parece que son cosas que hay que compartirlas, porque además cuando uno ve esos videos y se carga uno de emoción, bueno, ahí están, hay todo un trabajo de todo un equipo atrás y decisiones que se toman justamente por esta situación.